Seguimos en modo país y vamos a entrar en otro tema que también es de actualidad. Venimos hablando del proyecto Arasatí, el proyecto Neptuno, que bueno, fue especialmente llamativo durante el momento que tuvimos esa sequía tan importante aquí, sobre todo en el área metropolitana, que nos habíamos quedado sin agua potable. Y a partir de ahí surgieron los proyectos, surgieron las propuestas y surgió también todo lo que venía antes derivado de aquel proyecto de Casupá. El movimiento por un Uruguay sustentable se ha manifestado en contra de este proyecto de Arasatí. Los hemos tenido ya antes aquí en modo país conversando sobre este tema, pero ahora se acaba de llevar a cabo una reunión el pasado jueves 3, en donde estuvieron las organizaciones también ambientalistas presentes para hablar de este proyecto que ellos consideraban que era una reunión que no correspondía porque había pasos previos antes de tener esta reunión. Vamos a hablar de este tema con Raúl Viñas, él es representante de Mobus, precisamente el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Buen día, bienvenido. Buenos días, Rosario, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por tenernos aquí. Realmente sí, el jueves pasado se realizó la audiencia pública que nosotros decíamos que no estaban dadas todas las condiciones legales para cumplirla. Coméntenos por qué y qué es lo que sucedió finalmente allí. Claro, la forma en que se analizan ambientalmente los proyectos en nuestro país está basada en la ley justamente de análisis ambiental. Eso tiene un decreto también y en el decreto se marcan etapas. Entonces una de las etapas es la puesta de manifiesto del proyecto. O sea, la empresa, después de que se cumplieron muchos pasos dentro de la DINASEA actual, el organismo del Estado que se encarga de la autorización ambiental, presenta un informe ambiental resumen para que quede a la vista del público y el público pueda hacer consideraciones y demás. En este caso se dieron 538 consideraciones y comentarios al proyecto. Esa puesta de manifiesto finalizó el 26 de septiembre, pero el día 27 de septiembre el Ministerio le vuelve a pedir información que no tenía completa todavía a la empresa, con lo cual nosotros vemos que entonces el proyecto presentado al público anteriormente, para que el público conociera el proyecto y demás, no es el que de verdad se terminaría aprobando, porque todavía falta información dentro del Ministerio. O sea, el Ministerio no tiene toda la información de la empresa no terminó de armar su proyecto y de cualquier manera lo presentaron en esa forma. A partir de ahí, lo que viene es la audiencia pública. Y la audiencia pública se puso para el jueves pasado, 5 días después prácticamente de terminar la puesta de manifiesto. Tenían que analizar las 538 observaciones, seguramente con mucha eficiencia lo hicieron, pero de cualquier manera la información que se le pidió a la empresa después de ahora últimos días de septiembre no está disponible todavía porque la empresa no lo ha contestado. Y entonces nosotros entendemos que para cumplir con las normas tiene que llegarse a que toda la información esté disponible, de que el proyecto esté terminado y que lo que se le presente a la gente sea en realidad lo que se va a presentar, lo que se va a hacer. ¿Por qué es eso? Porque de otra manera caemos en un problema que atenta contra el derecho de libre expresión. La libre expresión no es solamente que nosotros digamos las cosas, sino que también es que nosotros tengamos la información necesaria para poder aplicar ese derecho en una forma responsable. ¿Y qué información falta? Bueno, lo que le pidieron ahora a la empresa tiene que ver con una de las partes más complicadas del proyecto, que es justamente el polder, esa reserva de agua bruta sin la cual el sitio de Arasatí no es adecuado de ninguna manera para obtener agua para Montevideo, porque no se puede sacar agua del Río de la Plata el 100% del tiempo, porque muchas veces esa agua es salina. Entonces, ese polder que presentó graves problemas incluso entre los productores de la zona, es una reserva que ocupará 250 hectáreas, pero va a afectar mucho más. Una reserva que no va a estar, por supuesto, impermeabilizada por debajo, entonces va a haber infiltración de agua del Río de la Plata al acuífero Raigón. Esa infiltración está calculada, está medida, es importante. Puede generar además una suba de los niveles de agua alrededor de esa pileta. O sea, tú tienes un tanque de agua sin fondo fijo que filtra agua hacia abajo y que entonces puede elevar la cota del acuífero que está por debajo del suelo. Que como que inunda la zona, ¿verdad? Exactamente, o sea, hace mucho más fácil, acerca mucho más la napa freática a la superficie. Eso afecta, entre otras cosas, las calidades agrícolas del terreno. Pero por otra parte, estamos hablando ahora justamente de lo que analizó la DINASEA, que es el proyecto presentado. Pero hay algo anterior, algo que quizás es más importante, que es que la OCE no tiene estudios previos. Nosotros le pedimos por acceso a la información, muéstrennos qué estudios previos tienen para posibilidades de sacar agua para Montevideo, obtener agua para Montevideo de otros lugares.
Nos contestaron con el estudio que presentó el consorcio para sacar agua en Arasatí. Nosotros sabemos que existieron otras posibilidades de estudios, pero no las conocemos. En el año 2013 la empresa Aguasur, una subsidiaria de la OCE, 95% accionista OCE, 5% la Comisión Nacional para el Desarrollo, se presentó que iba a hacer estudios, salió en la prensa, nunca se vieron esos estudios, nunca fueron publicados en ningún lado. Cuando nosotros los pedimos, se nos dijo que eso era lo que estaba disponible. Ante eso, y haciendo uso otra vez de la información que se recibe para hacer un uso responsable del derecho de expresión, tuvimos que salir a decir, bueno, la OCE no tiene estudios previos y se está alargando al agua abrazándose a un proyecto privado, que es una iniciativa privada que después además sabemos pasa a ser un gran negocio para el privado y un gran problema para la OCE y para todos nosotros. El sitio de Arasatí no es el adecuado. El sitio de Arasatí, para que se pueda hacer medianamente adecuado, necesita ocupar territorio seco con una reserva de agua que cuesta más de 50 millones de dólares. No muy lejos de ahí, unos 30 kilómetros, la OCE está sacando agua del Río de la Plata desde hace más de 40 años, sin problemas de salinidad, para abastecer Juan Lacase. Un poco más lejos, la OCE tiene casi 100 años de experiencia en sacar agua para abastecer la ciudad de Colonia. Entonces, no entendemos exactamente por qué el empecinamiento en tratar de hacerlo ahí, salvo que, si se hiciera en otro lado, deja de ser iniciativa privada y pasa a ser un proyecto en el cual habría un proceso competitivo completo para la licitación. En este caso, siendo iniciativa privada, el consorcio que la presenta tiene una ventaja tal que hace que prácticamente nadie, en su sano juicio, se pueda gastar dinero en hacer un estudio y presentarse a una licitación de ese tipo. Por otra parte, más allá de eso, tenemos el precio. El proyecto ha sido publicado en todos lados, no cuesta más de 250 millones de dólares. Con el polder, con la reserva esa que hay que hacer para que el proyecto pueda funcionar, pasa a costar entre 290 y, de acuerdo con el gerente general de la OCE, el ingeniero Castanino, podría ser 300. Por alguna extraña razón que no podemos comprender y sobre la cual se nos informó que no tenían estudio, solamente se les ocurrió hacerlo, el directorio de OCE, 2 de sus miembros, el ingeniero Montero, la escribana Montaner, firmaron el año pasado, en el año 23, la resolución 1042/2023. En esa resolución dispusieron un pago en unidades indexadas que equivale a una suma superior a 800 millones de dólares para pagar ese proyecto. Se ha dicho por parte de la empresa que el problema o el tema de la diferencia entre 290 o 300 a 810, más del doble, es la financiación. El precio ya está puesto en unidades indexadas, por lo tanto, se pagarán unidades indexadas, la inflación ya está contemplada. Si nosotros hacemos la cuenta, cuál es la tasa efectiva anual que las empresas le van a cobrar a la OCE por un crédito que supuestamente les dan de 300 millones y sobre el que cobran 810 millones, es casi 20% de tasa efectiva anual. En Plaza, hoy, la tasa efectiva anual para un crédito en unidades indexadas es 4. Usted dice que hay un exceso en el... Sí. Evidentemente hay un exceso en este tema. Es un gran negocio visto así, ¿no? Total, para la empresa privada. Absolutamente. Es un gigantesco negocio que lo va a hacer una empresa que dice no disponer de más de 70 millones de dólares anuales para todas sus inversiones y que se compromete a pagar más de 40 al consorcio anualmente durante 17 años y medio, además de un costo de mantenimiento que estimó el gerente general de SACEM, el ingeniero Ruibal, en unos 5 millones de dólares. Bueno, las autoridades dicen que este proyecto es necesario porque va a llegar un momento en que no vamos a tener agua. Estamos 100% de acuerdo en que Montevideo y el Uruguay tienen que cuidar más el agua. Montevideo especialmente, como ciudad de gran tamaño, necesita una segunda planta potabilizadora, hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es de dónde se saca esa agua y el tema es cuánto se paga por esa agua. Si la OCE no tiene estudios, o los que tiene no los ha publicado, porque en la audiencia el ingeniero Castanino, el gerente general de la OCE, me trató de mentiroso por decir eso, ¿tá? Si la OCE tiene esos estudios, tendría que dejarlos que todos los demás pudieran verlos para ver qué otras fuentes han visto. Hay gente que O sea que ustedes, perdón, están en contra de la privatización, como ustedes llaman,
pero también de que el Río de la Plata sea esa fuente abastecedora. El Río de la Plata tenemos que estudiarlo bien a ver si es verdaderamente una fuente adecuada. Por otra parte... Y si no es el Río de la Plata, ¿de dónde podríamos sacar el agua para abastecer la zona metropolitana? Bueno, mirá, hoy tenemos una represa en Paso Severino que da para abastecer Montevideo unos 130 días. La represa de Casupá, que se viene previendo desde el año 70, es una posibilidad, pero nosotros entendemos que no se puede volver a hacer una represa como se hacían antes. O sea, si se va a hacer la represa de Casupá, hay que sacar todo el monte nativo que está actualmente sobre el arroyo, llevarlo a lo que van a ser las márgenes del nuevo lago para formar un lago y no campo mojado o campo cubierto con agua. Si uno va hoy todavía, por ejemplo, al lago, entre comillas, de la represa de Palmar, se da cuenta que no hay una costa, que es el campo que se mete dentro del agua y lo moja y lo retira. ¿Tá? Eso no es verdaderamente bueno porque hace caer mucho la calidad del agua. Nosotros entendemos que el proyecto en Arasatí no es el lugar adecuado. El Río de la Plata podría ser, hay que estudiarlo. El río Uruguay podría ser, hay que estudiarlo. El lago de Rincón del Bonete, que tiene una gran reserva de agua. Claro, el tema es que mientras estudiamos nos podemos quedar sin agua de vuelta. Nos podemos quedar sin agua desde hace 150 años. El agua del Santa Lucía abastece a Montevideo desde 1871. El riesgo existe, siempre existió. Nosotros estamos de acuerdo en que ese riesgo es insostenible mantenerlo, pero a veces actuar con urgencia lleva a este tipo de cosas, a que se hagan proyectos que están siendo emparchados porque no se tenía bien clara la situación, que se le suman más costos y se le pueden sumar más a futuro, y a pagar un disparate en una condición en la cual no existe hoy una emergencia. Como yo les decía, Paso Severino solo puede mantener el abastecimiento de agua por más de 150 días, 130 días quiero decir. ¿No? Entonces, tenemos reservas, la planta siempre estuvo en riesgo, el riesgo siempre existió, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Y mediáticamente qué ha pasado? ¿Usted cree que ha habido una lectura político-partidaria sobre este tema más que técnica? Yo lo que he notado es un gran silencio en el sistema político sobre este tema. Sobre este tema no se habla. Estamos en plena campaña y estamos hablando del abastecimiento de agua que es básico, necesario para la mayor población del Uruguay. Casi 1.800.000 personas que se están sirviendo hoy del río Santa Lucía. Y no estamos hablando de las cosas más importantes en este caso. Primero, el río Santa Lucía tiene que mantenerse bien, hay que cuidarlo, hay que mejorarlo. La calidad del agua que está en el río Santa Lucía hoy no es la adecuada, no lo digo yo, lo dicen todos los análisis que se han hecho en los últimos años. Ese es un punto. El otro punto es planificar bien cómo vas a trabajar esto. El último plan que nosotros vimos hecho de este tipo de cosas se hizo entre la OCE y el Gobierno Nacional con la ayuda de la OEA, y fue en 1970. Y de ahí salió el que la cuenca del Santa Lucía necesitaba, entre otras cosas, la represa de Canelón Grande que se hizo, la represa de Paso Severino que se hizo, la de Casupá que no se hizo, y la del Arroyo del Soldado que tampoco se hizo, que además podía ser una fuente de agua alternativa para la ciudad de Minas. Nosotros cuando hablamos de la seca nos acordamos mucho de lo que pasó en Montevideo. Claro, pero Sí, también Minas, pasa en el... Minas sí, estuvo sí. en peor situación. Ahora, Raúl, una y no cosa. solo Minas, otra ciudad, Nueva Albesia, Mientras- 25 de mayo, que está muy cerca de Paso Severino, casi se quedó sin agua. Mientras usted plantea todo esto, el proyecto va. Lamentablemente la máquina se sigue moviendo. El ¿Y proyecto... es viable que vaya? O sea, ¿es legal que Bueno. finalmente se concrete después de todos los pasos legales que también Los hubo? estudios ambientales van hacia adelante. Lo que falta es la evaluación ambiental estratégica que no se hizo y que no se hace de decidir si el proyecto es el adecuado. O sea, el Ministerio de Ambiente le llega un proyecto y tiene por obligación estudiarlo, pero tiene que estudiar ese proyecto y no puede ver otras alternativas. Su visión está limitada al proyecto que le presentan. Al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, le preguntaron por eso, sobre el plazo límite que tenía el ministerio para dar el informe sobre si era positivo o negativo. Dijo que no hay una fecha límite, ¿es así? Por supuesto que no hay fecha límite en esto. El único estudio ambiental que tuvo fecha límite fue el de UPM, que por contrato no podía demorar más de 9 meses, lo cual era un disparate. El contador Bouvier es una persona que está en Era un el disparate, ¿por qué era un disparate? Porque Era un muy poco. disparate todo el proyecto y era un disparate tratar de analizar un proyecto de ese tamaño en 9 En meses. 9 meses. ¿Tá? El contador Bouvier, el actual ministro, nosotros hemos conversado con él.
y le hemos dicho así de frente y mano, así como estoy hablando ahora con ustedes, que no es la persona adecuada para ese cargo y que tendría que renunciar. Entendemos que no sé quién podría ser la persona, pero el ministro Bouvier no está calzando los puntos para una defensa del ambiente en nuestro país, que es muy difícil de hacer también, lo entiendo la posición del contador, es muy difícil hacer esa defensa en nuestro país hoy, porque hay muchas fuerzas que se mueven con mucha potencia, hay mucho impulso a cosas que son las que hacen, por ejemplo, que este proyecto que estamos hablando ahora siga adelante. Hay mucho secretismo, cosas que no se saben, cosas que no se permite saber. En otros temas, como por ejemplo en el tema del hidrógeno verde, nosotros estamos tratando de entender qué fue lo que se firmó el 28 de febrero, un memorando que se firmó a la vista de todo el mundo, pero que el gobierno nunca entregó. Un memorando del cual fuimos primero por acceso a la información pública, después fuimos por la justicia. La justicia en junio saca el 26 de junio una condena al Poder Ejecutivo para que entregue la información. El Poder Ejecutivo no la entrega. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? Ustedes de la sociedad civil, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que hacemos es utilizar todas las formas que se nos deja utilizar, o sea, las formas que existen, que es justamente, por ejemplo, hacer un paso de acceso a la información pública. No te lo dan, te presentás a la justicia. En este caso se nos dio algo que nunca había pasado, que la justicia fallara a favor nuestro, que tenemos derecho como ciudadanos, no yo, no ninguno de nosotros, sino todos nosotros. Tenemos derecho como ciudadanos a saber lo que nuestro gobierno firma y que el gobierno no cumpliera con la sentencia. Ahora estamos en una etapa posterior, o sea, la justicia, el Poder Judicial se para frente al Poder Ejecutivo y le dice, bueno, señores, tienen ustedes ahora, además de tener que cumplir, tienen que hacer un pago diario, un tipo multa se le podría llamar, tiene otro nombre, no me sale ahora su nombre legal, un tipo multa que en este momento son de 20 URs diarias hasta que entreguen la información. En esa situación estamos, en un país en el cual somos pocos, podríamos vivir muy bien y tenemos que tener y que se respetan claro. las leyes. Muy cortito le pregunto, volviendo un poquito al tema de OCE, ¿alguien habla de aquello de las grandes pérdidas de agua, que estábamos en un 50% de pérdida de agua? Porque estamos pensando, ¿cómo hacemos para generar agua mientras tenemos la canilla abierta? Has puesto el dedo en la llaga. Se está hablando de sumarle al sistema de agua de Montevideo, que consume unos 500.000 metros cúbicos, 500 millones de litros por día, que es mucho para la población que tenemos. Se le está hablando de sumarle 200 millones. ¿Tá? Y 250 se van. Técnicamente se van 250. En realidad la pérdida real física es menos. 250 es lo que se va entre lo que se pierde y lo que no se cobra. Pero hay una pérdida muy importante. Y ahora en lugar, vamos a hacerlo en casa. Yo tengo una pérdida de agua en casa, ¿no? Y sé que tengo la pérdida. Me llega el agua por una línea, ¿no? Por la línea de OCE. Y en lugar de reparar la pérdida, Claro que sería lo que haría alguien lógicamente en su casa, contrata una segunda línea de OCE para que le entre más agua al sistema y se siga perdiendo la mitad. No tiene lógica. No tiene lógica. Y no vemos a nadie hablando de este tema, ¿verdad? En plena campaña. Lamentablemente en el sistema político tenemos que decirlo directamente, no aparece nadie. Nosotros estamos haciendo lo que entendemos como ciudadanos que tenemos que hacer de nuestra organización, que somos un movimiento social, ¿tá? Un movimiento de la sociedad civil, y desde ahí lo que hacemos es tratar de hacer esto con las mejores intenciones y con todas las herramientas disponibles. Raúl Viñas, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes.